Bueno, ahora vamos a hacer otra derivada en la cual la fórmula que vamos a utilizar es la de el número Neper elevado a una función. Este número Neper elevado a una función lo vemos aquí. Aquí tenemos el número Neper elevado a una función. Ahora bien, para comenzar a hacer esta derivada, recordemos que siempre hay que utilizar leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes, y si fuera necesario, hacer operaciones. También hay que considerar que aquí tengo una constante que es un 3 medios y que debo de tener el orden de acuerdo a término, o sea, primero signo, luego coeficiente, luego variable. Por lo tanto, esta f de x yo lo voy a escribir como el coeficiente 3 entre el coeficiente 2. Posteriormente aquí me doy cuenta que tengo una base elevado a un exponente y una raíz, por lo tanto necesito utilizar esta ley donde si tengo el exponente y tengo el índice de la raíz, el exponente lo debo escribir como el numerador y el índice de la raíz lo debo escribir como denominador. Por lo tanto, aquí escribo el número Neper elevado a la 2x cuadrada entre 3. Ahora bien, como yo tengo un denominador y la función está en el denominador, entonces esta función que está en el denominador yo la puedo escribir en el numerador con exponente negativo. Si tengo una potencia en el denominador, se escribe en el denominador con exponente negativo. Esa es una propiedad de los exponentes que me sirve para escribir de otra manera. Eso implica que aquí este exponente yo lo debo de escribir negativo. Bueno, ya que hice las leyes y ya que hice las propiedades, entonces ahora sí puedo derivar. Recordemos que la derivada del número Neper a una función es el número Neper, el mismo número Neper elevado a la misma función por la derivada del exponente. Entonces, para comenzar con la derivada, tenemos que decir que la derivada de la función con respecto a la variable independiente es, como tengo aquí una constante y tengo aquí una función, sabemos que la derivada de una constante por una función es la misma constante, que es 3 medios, por la derivada de la función. La función, al ser el número Neper elevado a una función, pues ya sabemos que se va a escribir otra vez el mismo número Neper. Entonces, multiplicamos por el mismo número Neper elevado al mismo exponente, que es menos 2x cuadrada entre 3, y esto lo vamos a multiplicar por la derivada del exponente. Veamos cómo el exponente aquí es una constante. Este exponente es una constante por una función. Por lo tanto, sabemos que la derivada de una constante por una función es la misma constante, que es el menos 2 tercios, multiplicada por la derivada de la función. La derivada de una función pues es la derivada de x cuadrada. Por lo tanto, la derivada de x cuadrada es 2x. Listo. La derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. Pero como la función es el número Neper, es el mismo número Neper elevado al exponente por la derivada del exponente. La derivada del exponente es una constante, que es el menos 2 tercios, por la derivada de la función, donde la derivada de x cuadrada me da 2x. Bueno, una vez que ya se hizo la derivada, lo que sigue es realizar operaciones. Básicamente siempre las operaciones están relacionadas a la multiplicación y escribirlo a manera de término, o sea, multiplicar primero los signos, luego los coeficientes, luego las variables con exponentes, luego las funciones exponenciales y todo lo demás. De aquí observamos que entonces la derivada de la función con respecto a la variable independiente es primeramente la multiplicación de todos los signos. Si ustedes observan, el único signo que se ve aquí es este signo menos, por lo tanto nada más hay que escribir el signo menos. Y luego hay que hacer la multiplicación de los coeficientes. Recordemos que los coeficientes hacen referencia a todos los números. Entonces, los números que están aquí es el 3 medios, es el 2 tercios y es el 2. Este 2, recordemos que es numerador y tiene un 1 abajo. Por lo tanto, lo que debo de hacer es multiplicar todos los numeradores. O sea, 3 por 2 me da 6 y 6
por 2 me da 12. Por lo tanto, aquí en el coeficiente tengo un 12 en el numerador. Y con respecto al denominador, pues hay que multiplicar el 2 por 3, que son 6, y 6 por 1, pues siguen siendo 6. Ese es el coeficiente. Luego, después del coeficiente, siguen las variables con exponentes. Si ustedes observan de todas estas, pues la única variable con exponentes es esta x. Por lo tanto, aquí escribo una x. Y después siguen las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales es todas las bases que tengan un exponente, donde vemos que aquí la única base con exponente es el número Neper. Por lo tanto, hay que escribir esta base con exponente. Pero utilizando nuevamente las propiedades de los exponentes, este exponente es negativo, lo que implica que lo debo de escribir en el denominador. Por lo tanto, aquí debo de escribir en el denominador al número Neper elevado al exponente, que es 2 tercios de x cuadrada. Bueno, ahora bien, si continuamos con operaciones, podemos observar que la derivada de la función con respecto a la variable independiente tiene un signo negativo, pero en estas operaciones el 2 entre 6 yo puedo dividir, o sea, puedo repartir, y si reparto 12 pesos entre 6 personas, pues me toca de a 2 pesos por persona. Luego escribo la variable que es x, y luego en el denominador, si ustedes observan, aquí en el denominador tengo una división, tengo un exponente fraccionario. Eso implica que este número 3 es, este número 3 es el índice de la raíz. Entonces, esta potencia se debe describir como una raíz, donde el 3 solamente es el índice de la raíz. Entonces, escribiendo, aquí me queda un 1 entre un número Neper elevado a la 2x cuadrada, y esto está en una raíz, donde esa raíz es la raíz cúbica. Y este entonces es el resultado de la derivada, donde ya no se pueden hacer operaciones, ya se aplicaron todas las leyes de los exponentes, no hay exponentes fraccionarios, y debemos de entender que no debe de haber raíces en el exponente. Como no debe de haber raíces en el exponente, lo que debemos de hacer es racionalizar el denominador. Racionalizar el denominador es buscar lo que me hace falta para el entero. En otras palabras, si aquí nosotros teníamos una raíz, entonces hay que buscar el entero que hace falta para la parte que hace falta para el entero. Entonces, de aquí vamos a escribir que hay que multiplicar por la misma base en ambos lados, solamente que se debe buscar lo que hace falta para el entero. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo 2 tercios, por lo tanto lo que me hace falta para el entero es 1 tercio de x cuadrada. Y también es lo mismo que escribo en el numerador. Recordemos que como es lo mismo, esto es la unidad, y al multiplicar algo por la unidad, pues sigue siendo lo mismo, solamente que cambio de expresión. Entonces, aquí nosotros vamos a tener aquí arriba, como ya había explicado, este 3 es el índice, por lo tanto en el numerador voy a tener el número Neper elevado a la x cuadrada con una raíz cúbica. Y en el denominador, como los exponentes, como es un producto de dos potencias, los exponentes se suman. Eso implica que debo de sumar 2 tercios de x cuadrada más 1 tercio de x cuadrada. Si se dan cuenta, son términos semejantes, por lo tanto 2 tercios más 1 tercio me da un entero. Y en el denominador debo de escribir el número Neper elevado a la 1x cuadrada. Con eso ya logramos que el denominador no tenga raíces, y al no tener raíces, ya racionalizamos el denominador.